la ineficiencia de la gestión pública ante el fenómeno atmosférico. Lo primero es expresar nuestra solidaridad y condolencias con las familias afectadas y nuestra disposición como organización política al servicio del pueblo de apoyarles en todo momento en medio de esta calamidad nacional. El país está consternado con la magnitud de la tragedia ocurrida por efecto de la tormenta y las lluvias torrenciales del pasado sábado. Todavía al día de hoy no termina la cuenta de víctimas fatales en todo el país. Comunidades del Gran Santo Domingo, así como las provincias y municipios importantes, se transformaron en zona de desastres. Hay un sentimiento de indignación e impotencia en gran parte de la sociedad, lo cual es entendible y nos lleva a señalar lo que, a nuestro entender, son los 10 errores y fallas del gobierno en el manejo de la emergencia meteorológica del sábado 18 de noviembre. Primero, la falta de orientación a la población sobre el peligro inminente de la tormenta anunciada. Por ejemplo, no fue sino hasta las 5 de la tarde que se colocó en alerta roja al Gran Santo Domingo. 2. A pesar de contar con una extraordinaria plataforma de propaganda y publicidad política que promueve la figura presidencial, esta no fue puesta al servicio de la prevención para alertar debidamente a la población. 3. La agenda y prioridades del gobierno y del presidente Abinader estuvieron totalmente al margen del riesgo inminente anunciado por la ONAMED. Por esa misma razón, el principal responsable del COE se ausentó para atender compromisos de fiestas familiares, enviando un mensaje distorsionado a la población sobre la magnitud, alcance y peligro de la tormenta. 4. Durante la tragedia, desde el gobierno se promocionaba una cadena de radio y televisión de un acto reeleccionista para el domingo. Solo vinieron a detener los preparativos de ese acto al caer la tarde ante las críticas en las redes sociales, ya en medio de la tormenta y del recuento de las primeras víctimas fatales. 5. No se diseñó ni ejecutó un plan preventivo ni de evaluación de las zonas vulnerables y de riesgo. Además, se ignoraron las advertencias del deterioro de varias infraestructuras viales de importancia. 6. La improvisación del presidente Abinader en el manejo de esta crisis fue de tal magnitud que solo después de haber ocurrido la tragedia al filo de la medianoche del sábado, atinó a decretar la suspensión de labores cuando debió hacerlo desde el día anterior. 7. Toda la información registrada sobre la tragedia de la tormenta diluvial de noviembre del año pasado debió servir de experiencia para las medidas preventivas y los preparativos de contención, pero nadie en el gobierno se ocupó de hacerlo. 8. El gobierno del presidente Abinader, sin evaluar las pérdidas humanas y daños materiales, todavía con zona bajo riesgo, se apresuran a culpabilizar a otros de sus fallas y descuidos. 9. No obstante haber tomado prestado más de 1 billón de pesos, este gobierno no ha sido capaz de construir un solo drenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo,
ni de dar mantenimiento a ninguno de los 5 drenajes construidos en anteriores gobiernos. Además, no ha tomado como prioridad la adquisición de radares meteorológicos Doppler en Santo Domingo para crear de manera eficiente un sistema de alerta temprano y anticipar la cantidad de lluvias y el potencial de inundaciones repentinas. 10. La declaratoria de emergencia para la adquisición de bienes y servicios debe estar sujeta al debido proceso, a la legalidad y la transparencia. También la necesaria asistencia a los damnificados no debe ser usada con fines electorales. Finalmente, exhortamos al gobierno a ofrecer una respuesta ágil y eficiente a los damnificados de esta lamentable y dolorosa tragedia. Nuestro partido, la militancia y dirigentes y candidatos reafirman el compromiso de continuar brindando apoyo y auxilio a la población afectada en todo el territorio nacional. En primer lugar, las obras públicas se construyen y tienen naturalmente una vida prolongada en función del mantenimiento. Esa infraestructura, en el momento en que se inició su construcción, se detectaron algunos problemas de suelos que fueron debidamente corregidos en su oportunidad. Han transcurrido 25 años prácticamente después de aquella construcción. Después de aquella construcción han ocurrido fenómenos naturales de características parecidas a la que ocurrió el pasado 18 de noviembre. Ya en noviembre del 2022, ante la ocurrencia de un fenómeno natural de característica parecida a la que aconteció este 18 de noviembre, desde este mismo salón, en una rueda de prensa, la Secretaría de Obras Públicas del partido, en presencia de la dirección política y de los medios de comunicación, le advirtió al país la necesidad de tomar las medidas preventivas con la construcción de obras de drenaje que le dieran salida a las aguas en los puntos críticos que se detectaron. Con motivo de la ocurrencia de ese fenómeno, en el mes de enero de este año y luego en el mes de marzo, un usuario de la red vial de la capital y que transitó por la avenida 27 de febrero, advirtió una grieta que se pudo notar y que luego la remitió, la envió al Ministerio de Obras Públicas para que diera la voz de alerta y al mismo tiempo comenzara a dar mantenimiento a la obra. En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas no hizo absolutamente nada para corregir y para, naturalmente, tomar las llamadas, el llamado mantenimiento oportuno que permitiera a esa obra continuar operando. Entonces, frente a eso, es evidente que el gobierno esté intentando buscar una explicación a lo que él debió haber realizado con prontitud y como lo demandaba la circunstancia. Y como nosotros habíamos advertido desde esa rueda de prensa del pasado 4 de noviembre, que la capital del país y sobre todo en todo el territorio nacional debían tomarse las precauciones ante la posibilidad de la ocurrencia de un fenómeno parecido. Ahí lo que ha habido es evidentemente la falta de acción del gobierno, tomando las medidas que había que tomar, corrigiendo naturalmente, sí, mediante el... ¿Por qué? Porque la obra habló por sí propio, dio la voz de alarma, se presentó la grieta en la losa. ¿Qué tenía el gobierno que hacer?
evidentemente frente a hacer el diagnóstico necesario, intervenir la obra, hacer la intervención oportuna, y eso evitaría la catástrofe que ocurrió el pasado 18 de noviembre. Esa es mi respuesta. José Cuevas, de Tras la Huella Digital. Presidente Fernández, este es un fenómeno que ha afectado a muchas personas en todo el territorio nacional. ¿Estaría la fuerza del pueblo disponible también a ir a colaborar, como siempre lo ha hecho, con algunas personas en algunas localidades? Y la otra es, este es un tema de Estado. Cada vez que sucede un fenómeno natural, ocurren estos daños porque no hay un drenaje pluvial en el Gran Santo Domingo efectivo. Y mi pregunta sería en esa dirección, presidente Fernández, de ser presidente de la República, ¿cuál sería la iniciativa para por lo menos corregir esto en un 70, 80% y que esto no siga ocurriendo en la capital? Gracias. Bien, en lo que concierne a la parte política del partido, nuestro partido, como bien se indica en este documento, está en la mayor disposición de desplegar todos los esfuerzos necesarios con nuestra militancia para ir en auxilio de aquellos sectores afectados, y así lo haremos, como efectivamente antes de que ocurriera el fenómeno se pusieron a disposición del país todos nuestros locales distribuidos en la geografía nacional. De manera que en ese aspecto ratificamos nuestra disposición, y así lo haremos, de ir en auxilio de todos aquellos ciudadanos dominicanos que han sido afectados por este fenómeno natural. La parte técnica, el compañero Mariano Germán. Mire, la capital del país, la capital, se han hecho varios levantamientos con relación a la necesidad de drenaje pluvial y hay los diseños establecidos. Nosotros, en nuestro plan de gobierno para el año 2024-2028, estamos contemplando la necesidad de intervenir todos los puntos críticos que a raíz de las inundaciones han sido reveladores de que no hay tiempo que perder y que hay que acometer un plan inmediato de inversión pública que pueda resolver en el corto plazo la situación. De manera que nosotros, todo lo que tiene que ver con el punto de la 27 de febrero con Máximo Gómez, donde se produjo el desastre, son puntos detectados, así como toda la zona de la pradera, por ejemplo, en la zona específica de la pradera hay serios problemas de inundaciones. En la propia avenida, por ejemplo, Gregorio Luperón, serios problemas de inundaciones. Hay una serie de puntos críticos que esta organización política, a través de la Secretaría de Obras Públicas y a través de sus órganos técnicos, han determinado que no hay tiempo que perder y que una vez, naturalmente, asumamos el gobierno en el periodo 2024-2028, nos abocaremos a enfrentarlo decididamente con las soluciones que habrá que dar. Prueba de Noticias 16. Me gustaría saber qué lectura le dan ustedes a una de las explicaciones oficiales que hemos recibido de que poco podía haberse hecho para prever lo ocurrido debido al fenómeno del cambio climático. En ese sentido, indican que hubo una cantidad de lluvia muy por encima de lo que se tenía registro, incluso mucho más que la ocurrida en noviembre pasado. Bueno, eso es sencillo. Sencillamente tomar las previsiones del lugar, porque si ya tuvimos un antecedente con lo que sucedió precisamente en el mes de noviembre del año pasado y todos los pronósticos indicaban que se iba a producir un fenómeno que, lo dijo la UNAMED, que produciría grandes cantidades de lluvia en gran parte del país, sobre todo en la zona sur. Yo creo que el gobierno, como se indica en el documento, debió obviamente tomar la medida del lugar, incluso decretar, vamos a decir, ese día como un día feriado,
y para que la gente permaneciera en sus hogares. Y yo pienso que bajo esa acción y esa medida preventiva, quizás no hubiese ocurrido lo que lamentablemente ocurrió el sábado. Nosotros tenemos que decir lo siguiente. El documento lo dice de manera clara: e ineficiencia de gestión pública. Sencilla y llanamente, el gobierno, ante la presencia del evento y con anterioridad al evento, durante el evento y con posterioridad al evento, tenía que tomar las medidas para evitar la catástrofe. Y pudo haberlo hecho. Sencilla y llanamente porque esa vía de tránsito, ese corredor de alto tránsito, él tenía que asumir el control y la vigilancia antes, durante y con posterioridad al evento. No lo hizo. De manera que los 9 muertos que hay ahí sepultados, que resultaron sepultados por ese cuerpo de hormigón, es el resultado de la falta de prevención, de la ineficiencia de la gestión pública. Es lo que tengo que decir.